Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde, aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. La verdad que es un poquito difícil hoy concentrarse en generar contenido con todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Y yo no hablo aquí desde el apoyo a ninguno de los lados, a ningún país o estado, a ninguna decisión de ningún político. Luego de 35 años de haber vivido en Israel y haber estado siempre bajo ataque, haber yo vivido alarmas, misiles, refugios anti-ataques de misiles, atentados, etcétera, pareciera como si no se quisiera terminar lo que ocurre ahí. Y si le preguntan a cualquier civil de cualquiera de los lados que están sufriendo en este momento, ningún civil quiere esto. Y ahora aprovecho a contarles una historia muy bella que aprendí cuando estaba en España, que me abrió mucho los ojos. En uno de mis viajes por España visité la ciudad llamada Teruel, donde parte de la tradición en esa ciudad viene de un evento histórico sobre una pareja de enamorados. Hay una fecha en la que todo el pueblo, toda la ciudad, se transforma en una especie de teatro viviente, donde todos se disfrazan, se visten de acuerdo a la época de esa historia. Todos toman un rol y toda la ciudad se transforma en ese evento por varios días. ¿Y de qué habla esa historia? Habla de dos jóvenes que se enamoran, un muchacho y una doncella, y la doncella era de una familia al parecer adinerada y el muchacho no. Y por supuesto que no le permiten casarse con ella. Entonces, él, ¿qué es lo que decide? Él le dice, me voy a ir a las cruzadas, a la Tierra Santa, y generaré riquezas y volveré con mucha riqueza, y así podré pedir tu mano como un hombre rico. Y así fue como el muchacho se va a las cruzadas por muchos años y efectivamente vuelve muy rico, con muchos tesoros, pero para su sorpresa encuentra que la joven ya está casada con otro. Al parecer pensaban que no iba a volver, no creían que iba a sobrevivir todo ese viaje y quizás tampoco creían que iba a volver con riqueza. Y el joven, al ver que ella está casada, le pide encontrarse con él. Él quiere hablar con ella cara a cara. Y cuando se encuentran, él le pide, por lo menos, dame un beso. Pero ella le dice que no. Como ella era una mujer casada, no podía permitirse darle un beso. Y ahí él muere de tristeza. Y ella, al verlo morir de tristeza, muere también. Pero bueno, la historia es muy triste, pero lo que a mí me llamó la atención fue un punto. El hecho de que el joven dice que se va a las cruzadas, a la Tierra Santa, es decir, se va a un viaje larguísimo. En la época medieval pueden imaginar todo lo que tenían que pasar para llegar hasta el Medio Oriente. Y se va prometiendo que con eso él podría volver con riqueza. ¿Y qué entendemos de esto? Que al parecer todos los que se iban a la Tierra Santa en las cruzadas, en el camino hacia la Tierra Santa y también quizás en el camino de vuelta, saqueaban pueblos, casas, como iban en grupos grandes armados, es como que se permitían hacer cosas muy feas y así iban acaparando riqueza, porque si no, ¿de dónde iba a traer tantas riquezas? ¿Y qué entendemos de esta historia y de este punto? Que todas las guerras, se llamen santas o no, involucran un interés económico, un interés de enriquecerse, de obtener más poder, y tiene que haber una especie de pretexto, una narrativa aceptable que permita que grupos de gente vayan a otro lado, ejecuten actos violentos que generen sufrimiento en civiles inocentes y también se lleven lo que no es de ellos. Y yo no sé si seré yo la que se equivoca, pero a mí me da la impresión que todos los conflictos, también los modernos, tienen que ver con eso. Tienen que ver con deseo de poder desenfrenado de individuos que están en el liderazgo político de los países
Y sin lugar a dudas tiene que ver con la gigantesca cantidad de dinero que hacen las industrias armamenticias y sus accionistas. Y ya en muchas ocasiones les he contado que es información totalmente pública que, por ejemplo, muchos de los congresales y senadores de Estados Unidos son grandes accionistas de todas las empresas armamenticias que han participado en todos los conflictos como Rusia, Ucrania, Israel y sus vecinos, etc. Pero la pregunta más interesante aquí es, desde esa historia de Teruel, del medioevo, han pasado cientos de años, pero nosotros seguimos igual, seguimos creyéndonos narrativas para apoyar decisiones de individuos sedientos de poder y de riqueza que mandan a otros a hacer lo que no hacen ellos ni sus hijos. Porque quiero preguntarles, ¿algún hijo de alguno de todos estos presidentes, primeros ministros, senadores, etcétera, alguno de ellos va al campo de batalla? ¿Alguno de ellos se pone en peligro? ¿Alguno de ellos es el que aprieta el botón que manda el misil que cae quizás sobre poblaciones civiles inocentes, lo cual dejaría traumatizado a cualquier persona solo por haber apretado ese botón, haciéndolo cuando uno es joven e inconsciente, que es la edad de los soldados jóvenes? A mí me da la impresión que ninguno de los hijos de todos los que toman estas decisiones están involucrados en todo esto. No se ponen en peligro ni tampoco ejecutan acciones que los puedan dejar traumatizados para toda la vida y también con el cargo de conciencia. ¿Quién lo hace? Vuestros hijos. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Y para todos aquellos que no viven en esas zonas conflictivas como Rusia, Ucrania, como el Medio Oriente, ¿por qué ustedes apoyan alguno de los lados? ¿Por qué festejan cuando el lado que ustedes apoyan ataca a otro país o ejecuta una actividad militar? Y no importa de qué nacionalidad sean, de qué religión, ¿hasta cuándo vamos a dejar que moldeen nuestras opiniones a través de lo que nos dicen en la televisión? Les dejo esa pregunta para que la mediten un poco. Y ahora vamos a hablar un poquito de la porción de la Torá de este Shabbat, que incluye en ella una parte muy importante de la que yo he hablado varias veces. Estamos hablando de la porción llamada Be'aloteja, se encuentra en el libro Números 8. Esta porción trata de varios temas, pero yo voy a ir directamente al tema del que quiero hablar, que es la famosa frase que viene a ser una oración, un pedido de Moisés a Dios para curar a su hermana Miriam. Esto ocurre en el libro Números 12, está dentro de esta porción. Si van a vuestras Biblias y leen en Números 12, van a ver que Miriam, hermana de Moisés, y Aarón, que era el sumo sacerdote también hermano de Moisés, hablan entre ellos y ejecutan la mala lengua. Es decir, hablan de la primera esposa de Moisés, que era una mujer etíope, lo dicen de una forma despectiva, y Dios escucha eso y aparece ante ellos y les dice lo siguiente. Primero les leo en hebreo y luego voy a traducir. Dios dice, Ve'aish Moshe anev meod, mechol Adam asher al pnei Adama. Eso quiere decir, y el hombre, Moisés, es muy humilde, el más humilde de toda la tierra. O sea que Dios habla de Moisés como un hombre ejemplar, porque él era líder, era soldado, era muchísimas cosas. Él los libera de Egipto, hace una hazaña increíble, es liberar a millones de personas de la esclavitud del imperio más fuerte de esa época, que era Egipto. Y a su vez Dios dice, y es el hombre más humilde de la tierra, y de él ustedes hablan mal. Y lo que ocurre es que en ese momento Miriam contrae la lepra, porque de acuerdo a lo que podemos entender de la Torá, es que la lepra se contrae por la mala lengua. La palabra leproso en hebreo se dice metzorá, ahí lo vemos escrito,
Y lo que explican los sabios hebreos es que la palabra Metzorah se compone de dos palabras que son motzirra, que quieren decir saca maldad, y saca maldad por la boca, eso es la mala lengua, sacar maldad por la boca. Y luego lo que ocurre es que Moisés, a pesar de haber sido víctima de la mala lengua por sus dos hermanos, que eran personas muy elevadas espiritualmente, a pesar de eso, él le ruega a Dios que la cure. Y ahí aparece la famosa frase que se considera a través de miles de años como una frase curativa. ¿Y qué es lo que dice Moisés? Moisés le dice a Dios, El na refana la. Esa es la frase famosa. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir, Dios, por favor, cúrala, por favor. Y ahora yo quiero tocar un punto muy importante. Nos damos cuenta que esta frase, que es una frase famosísima, usada luego a través de miles de años como frase curativa, como una frase con poder para curar enfermedades, lo que vemos en ella es una cosa muy interesante y es su simplicidad. Lo único que hace Moisés es decir, Dios, por favor, cúrala. O sea, aquí no hay nada complejo, no hay nada extravagante, y esto se conecta, me parece a mí, con esa humildad de Moisés. Y también se conecta con un concepto del judaísmo que se llama tefilá bekavaná. ¿Qué quiere decir tefilá bekavaná? Quiere decir oración o rezo con intención. ¿Y por qué hace falta decir tefilá o rezo o oración con intención? ¿Por qué no podemos decir solamente oración? Porque yo creo que todos sabemos, conocemos, vemos y también lo hemos hecho nosotros, el hecho de a veces orar de forma más o menos automática, sin conciencia. Es decir, cuando repetimos un rezo, que ya lo hacemos quizás todos los días o de vez en cuando, ya lo conocemos de memoria, sabemos que lo tenemos que hacer porque es bueno, pero no estamos conscientes y presentes con cada palabra y con lo que significa. O sea, no estamos conectados primero con la intención y luego con la emoción, porque no tiene nada que ver leer una oración o recordarla de memoria, simplemente leerla, y otra cosa es sentirla, emocionarse con cada palabra, conectar con lo que significa esa oración. Y yo creo que aquí, en esta frase tan famosa de Moisés, que es tan simple, lo que había era una intención muy pura de corazón y una fuerte emoción de Moisés, pidiéndole a Dios que cure a su hermana. Y por eso tuvo efecto y lo logró. Y por eso yo creo que a veces no hace falta ir a tantos cursos, talleres, utilizar técnicas complejas para conseguir algo. Quizás lo único que hace falta es sentir algo de verdad, es hablar a Dios desde el corazón y desde la honestidad y también desde el deseo de ayudar con tus propias palabras. Por ejemplo, en el judaísmo, en la Kabbalah hebrea se explica que cuando una persona reza, ora a Dios, siempre las fuerzas del mal tratan de interceptar esa oración para que no llegue al Creador. Y lo que explican es que hay una sola oración, un solo rezo que es infalible y que las fuerzas del mal no pueden detener, y es el rezo del pobre. Esto también se conecta con la humildad de Moisés. La pobreza se puede comparar con un estado de extrema humildad y todo lo contrario al ego, porque cuando una persona es pobre, ya no le queda nada para alardear, nada que ostentar, quizás no le quedan ropas para mostrarse como alguien que tiene cierto estatus, no le queda un automóvil para mostrar cuánto dinero tiene, quizás no tenga ni un techo sobre su cabeza. O sea que no hay ego en una persona pobre. Entonces, esa oración siempre llega a Dios. Entonces yo hoy, en este día tan triste, le hago un pedido a mi querida audiencia. Es que oren desde el corazón, desde un sentimiento auténtico, para que termine este conflicto que se ha desatado y que está escalando en el Medio Oriente, por los dos lados, por toda la gente, por todos los civiles inocentes que están ahí, sin importar
de qué país, de qué religión. Oremos todos a Dios, una oración simple pero de corazón y con intención sincera. Nada más, mi querida comunidad. Gracias, gracias de antemano a aquellos que lo hagan. Los dejo con mi bendición, mi braja, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.